Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar a ver esta semana, vamos a empezar a ver la unidad de brote o epidemia. Esta unidad la vamos a ver en 2 semanas, por lo consiguiente vamos a ver la mitad, quizá hoy, y la próxima, lo que quede para el próximo fin de semana. Entender qué es un brote o una epidemia es muy importante para epidemiología, ¿no? ¿Se acuerdan que dentro de las funciones que tiene la epidemiología es detectar, o la vigilancia es detectar brotes? En este caso, para entender lo que es un brote, tenemos que entender la frecuencia usual. Decimos que un brote es cuando se excede y se supera la frecuencia usual en un lugar y en un periodo de tiempo determinado. Pero para entender cuál es la frecuencia usual, es decir, que siempre esperamos algunos casos, en epidemiología se esperan algunos casos o casos esperables, marcar esto de cuál es lo usual para distinguir cuándo es inusual, debemos conocer dos principios o dos contenidos o conceptos de corredor endémico e índice epidémico. El primero, el corredor endémico, es lo que decimos que buscamos para marcar o saber la frecuencia inusual de estos eventos, que puede ser una enfermedad o puede ser un evento relacionado a la salud. Consiste estos corredores, porque son hechos para cada enfermedad y obviamente de cada lugar, consisten en gráficos, ¿no?, que son elaborados a partir de un evento que se ha estudiado por lo menos 5 años endémicos, es decir, 5 años que se da en la propia región. En líneas generales diremos que para elaborar un corredor endémico recolectamos 5 años de frecuencia y en este caso podemos encontrarlos de esta forma. Por ejemplo, se ha hecho las tasas de incidencia, por ejemplo, del año 91 al 95, 5 años, lo cual después podemos hacer un gráfico. En este gráfico quedaría el corredor endémico, por ejemplo, de meningitis, ¿no?, del 96 al 2000, y vemos que si el dato que nosotros obtenemos de incidencia o casos nuevos toca en esta zona, estamos dentro de la zona epidémica, zona de alerta, zona de seguridad y zona de éxito. Es decir, que esto consiste, ¿no?, para hacer estos corredores, graficar entidades endémicas de incubación breve y evolución aguda, ¿sí? Es más para ese tipo de enfermedades, y no consignar el número de casos, sino las tasas de incidencia, ¿no? Para poder hacer estos gráficos tenemos que hacer tasas, lo cual después van a estar hechas en estos gráficos. El otro concepto muy importante para saber la frecuencia usual es el índice. Acá decimos que si es un índice es la razón. ¿Por qué? Porque son números en este caso, lo cual son de los casos de una semana epidemiológica. Por ejemplo, si en una semana epidemiológica tengo 4 casos, 5 casos, y lo que se esperan. Es decir, y acá lo que se esperan es según la mediana. La mediana sería el promedio entre todos los casos que han habido, casos absolutos, y vamos a dividir la cantidad, todos los números, sobre la cantidad de casos. Esa sería la mediana. Lo cual, cuando hacemos esta razón, nos tiene que dar entre 0,76 y 1,24 para que sea una zona que se considera de casos esperables. Si se supera el 1,24, es decir, 1,25, ya decimos que estamos dentro de una incidencia mayor. Por ejemplo, en este caso dice, en la tabla de diarreas, que la tienen ustedes acá, esta es una tabla considerada de 5 años de diarreas de una ciudad X, desde 91 al 95. Cuando decimos que, por ejemplo, decimos para sacar la mediana es de 20 casos, si tenemos 40 casos el índice será, ¿no?, 40 el total de los casos sobre 20. Si tenemos 15
casos, vamos a dividir, bueno, la cantidad de casos, que será mucho, obviamente ya vamos a entrar en una zona de seguridad, porque disminuyen los casos. En este caso, el índice epidemiológico lo utilizamos en enfermedades poco frecuentes, dado que pequeñas oscilaciones de incidencia ocasionan grandes oscilaciones. ¿Qué hacemos? Si, por ejemplo, tenemos enfermedades que no son muy frecuentes, en este caso me va a modificar. Por eso, siempre en enfermedades frecuentes. Entonces, para definirla, diremos que el brote se define como un episodio de tiempo limitado. Por eso le decimos que esto, obviamente, pasa, en el cual 2 o más casos de la misma enfermedad tienen alguna relación. Acá comenzamos como a adquirir otro concepto al que nosotros decíamos es el que se supera la frecuencia usual. Pero si, por ejemplo, en un lugar determinado que tiene vínculos, vamos a decir que están relacionados entre sí, vamos a decir un curso de una sala de un jardín. En este caso se presentan 2 o más casos de alguna enfermedad, por ejemplo meningitis. En este caso podemos referirnos a un brote, ya que los casos están vinculados y se supera la frecuencia, es decir, 2 o más casos en el mismo lugar. Este término de brote también se suele utilizar para referirse a epidemias con origen común. En este caso, el origen de la epidemia puede ser, por ejemplo, una enfermedad de transmisión alimentaria. Vamos a decir, por ejemplo, una salmonela. Uno puede ir a un casamiento, comer, todos tenemos un mismo vínculo de la alimentación en este caso, y al otro día presentamos los síntomas comunes a salmonelosis o por ejemplo, a otra enfermedad. Por ejemplo, puede ser también, en este caso, bueno, el COVID, ¿no? Cuando hemos tenido un vínculo entre sí y se dan 2 o más casos, en este caso, después, en este ejemplo de la comida colectiva, esto le podemos decir brote o epidemia. Hay sustancias tóxicas como metales pesados, gases y otros que son también capaces de provocar signos semejantes a una infección vírica o bacteriana que pueden ser interpretadas como brote. Como tal, necesitamos investigar. No obstante, muchas veces que el término brote se usa como sinónimo de epidemia porque tiene una connotación social menos negativa. Es decir, que a veces lo utilizamos, brote, para no asustar, ¿sí? Cuando se producen alteraciones en la tasa de incidencia, es decir, número de casos nuevos de la enfermedad, antes de pensar en la posibilidad de estar en una epidemia, primero debemos descartar la posibilidad de algún tóxico, porque pueden llegar a dar alguna sintomatología muy parecida. Acá vamos a ir viendo que ustedes tienen que desarrollar y leer las fichas de orientación, lo cual en este caso van a encontrar ejemplos que son importantes para el desarrollo del módulo. Es decir, para entender el módulo. Acá ustedes van a leer este ejemplo y yo me voy a ir a esta fecha de instrumento, donde dice, averigua cuál fue el último brote en su lugar de trabajo. Si ustedes encontraron, obviamente, si han tenido así, si han ido a algún lugar y se han contagiado 2 o 3 personas, y describa, es decir, nosotros estamos si ustedes trabajan, está bueno, si no, en su ciudad o donde ustedes han escuchado algún brote. Describa en cuánto excedió la frecuencia usual y en esa población y periodo de tiempo determinado. Para entender y para estudiar un brote, porque obviamente hay que hacer una investigación, necesitamos hacer pasos o determinar pasos para realizar este tipo de estudios descriptivos, porque es el único que va a describir la situación. La primera es definir el problema del estudio y adquisición de buen conocimiento acerca del evento de la población.
El segundo es definición de los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero saber? Identificación de una frecuencia alta, lo que es las variables persona, tiempo y lugar, establecer una prioridad y generar la hipótesis. Ese serían los pasos o la etapa 2. ¿Y quién? ¿Y qué? ¿Qué es definición de variables que ustedes ya lo han estudiado? Nominales, en este caso ordinales, pueden ser si van a aplicar categorías, o cuantitativas, ya sean continuas o discretas. En este caso voy a hacer tasas, ¿no? Voy a indicar las tasas, razones, y en este caso voy a definir el lugar, definir o identificar el periodo y generar la hipótesis de las posibles causas. Por eso es súper importante identificar en este caso las fuentes de datos, ¿no? Saber de dónde voy a conseguir, y la obtención del cuadro de la enfermedad. Esto sería como la historia natural de la enfermedad, con lo cual voy a determinar periodo de incubación, periodo de contagio, en este caso la sintomatología que es de esa enfermedad. Al último voy a comparar los resultados de las características de la enfermedad con los índices, voy a concluir y recién ahí voy a formular la formulación de hipótesis para posterior estudios, porque por ahí la variable con la que estoy estudiando, la hipótesis causal, podría modificarse y buscar otra. Y al último, recomendaciones para la acción, que en este caso, en caso necesario, que se tenga que realizar algún programa de salud. Acá tenemos las fases para una investigación. Es lo mismo, lo único que acá lo divide en tres partes, ¿sí? La investigación y análisis preliminar, la investigación o la ampliación de la investigación y análisis, y las conclusiones y las recomendaciones. Yo creo que una de las preguntas que le pregunto en el práctico de brote es marcar estas fases, porque es súper importante. Ninguna de estas puede ser alterada ni salteada. ¿Sí? Tenemos que estar en este orden y sin saltearse ninguna de estas partes. Acá van a tener más fichas donde acá van a encontrar algunos ejemplos, con lo cual ustedes es bueno que ustedes lo lean para darse cuenta esto del estudio de un brote. Acá empieza sobre este estudio y trabaja mucho, esta unidad trabaja mucho del estudio del brote en lo que tiene que ver con estas tres etapas. Yo lo que más me importa de acá, primero, es cuando vieron que la primera parte es identificar el caso, ¿sí? Es decir, se deben establecer criterios para definición de casos, y hay tres criterios para colocarlos como casos. Primero, el criterio clínico, el criterio de laboratorio y el criterio epidemiológico. El criterio clínico tiene que ver según los síntomas y los signos más frecuentes de la enfermedad. Bueno, van a estar ahí como caso, o criterio por laboratorio, quiere decir la confirmación y el diagnóstico que da variabilidad el agente. Voy a saber de qué tipo de enfermedad, ¿no? Puede ser pruebas serológicas o histoquímicas. Y criterios epidemiológicos se refiere a variables universales en función de persona, tiempo y lugar, que sería, por ejemplo, las variables universales, lo que es sexo, edad, todo lo que tenga que ver con estas características que tiene esta posible o este caso, ¿sí? Es importante que ustedes lean todas las fases en el práctico, que les va a servir para rendir el parcial. Van a tener acá que ustedes describir brevemente las tres fases, que sería solo esto, ¿sí? Lo que sigue no, porque si no ya estaríamos ya como metiéndonos muy adentro de este estudio descriptivo de la fase. Vamos a seguir en la próxima clase, con lo cual vamos a empezar a explicar de qué se trata estos eslabones de la cadena epidemiológica, en lo cual vamos a trabajar pura y exclusivamente con enfermedades infecciosas, es decir, transmisibles. Y nos vamos a alejar un poquito